En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido digno de verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y les digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Bien, vamos a escuchar hoy la biografía de San Juan Crisóstomo, que es un santo bien importante, y unas frases que nos van a servir de meditación para este día. Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. En esta ocasión compartimos la biografía de San Juan Crisóstomo. Cada 13 de septiembre, la Iglesia conmemora la memoria de San Juan Crisóstomo. A este santo arzobispo de Constantinopla, la gente le puso el apodo de Crisóstomo, ya que esto significa boca de oro, porque sus predicaciones eran enormemente apreciadas por sus oyentes. Es el más famoso orador que ha tenido la Iglesia. Su oratoria no ha sido superada después por ninguno de los demás predicadores. Nació en Antioquía, en Siria, en el año 347. Era hijo único de un gran militar y de una mujer muy virtuosa llamada Antusa, que ha sido declarada también santa. A los 20 años, Antusa quedó viuda y aunque era hermosa, renunció a un segundo matrimonio para dedicarse por completo a la educación de su hijo Juan. Desde sus primeros años, el jovencito demostró tener admirables cualidades de orador, y en la escuela causaba admiración con sus declamaciones y con las intervenciones en las academias literarias. La mamá lo puso a estudiar bajo la dirección de Libanio, el mejor orador de Antioquía, y pronto hizo tales progresos que, preguntado un día a Libanio acerca de quién desearía que fuera su sucesor en el arte de enseñar oratoria, él respondió: me gustaría que fuera Juan, pero veo que a él le llama más la atención la vida religiosa que la oratoria en las plazas. Juan deseaba mucho irse de monje al desierto, pero su madre le rogaba que no la fuera a dejar sola. Entonces, para complacerla, se quedó en su hogar, pero convirtiendo su casa en un monasterio, o sea,
viviendo ahí como si fuera un monje, dedicado al estudio y a la oración y a hacer penitencia. Cuando su madre murió, se fue de monje al desierto y allá estuvo 6 años rezando, haciendo penitencias y dedicándose a estudiar la Sagrada Escritura. Pero los ayunos tan prolongados, la falta total de toda comodidad, los mosquitos y la impresionante humedad de esos terrenos le dañaron la salud. Y el superior de los monjes le aconsejó que si quería seguir viviendo y ser útil a la sociedad, tenía que volver a la ciudad, porque la vida de monje en el desierto no era para una salud como la suya. Al llegar otra vez a Antioquía, fue ordenado sacerdote y el anciano obispo Flaviano le pidió que lo reemplazara en la predicación, y empezó pronto a deslumbrar con sus maravillosos sermones. La ciudad de Antioquía tenía unos 100,000 cristianos, los cuales no eran demasiado fervorosos. Juan empezó a predicar cada domingo, después cada 3 días, más tarde cada día y luego varias veces al día. Los templos donde predicaba se llenaban de bote en bote. Frecuentemente sus sermones duraban 2 horas, pero a los oyentes les parecía unos pocos minutos por la magia de su oratoria insuperable. La entonación de su voz era impresionante. Sus temas, siempre tomados de la Sagrada Escritura, el libro que él leía cada día y meditaba por muchas horas. Sus sermones estaban coleccionados en 13 volúmenes. Son impresionablemente bellos. Era un verdadero pescador de almas. Empezaba tratando temas elevados y de pronto descendía rápidamente como un águila hacia las realidades de la vida cotidiana. Se enfrentaba enardecido contra los vicios y los abusos. Fustigaba y atacaba implacablemente al pecado. Tronaba terriblemente su fuerte voz contra los que malgastaban su dinero en lujos e inutilidades, mientras los pobres titiritaban de frío y agonizaban de hambre. El pueblo le escuchaba emocionado y de pronto estallaba en calurosos aplausos o en estrepitoso llanto, el cual se volvía colectivo e incontenible. Los frutos de conversión eran visibles. El emperador Teodosio decretó nuevos impuestos. El pueblo de Antioquía se disgustó y por ello armó una revuelta, y en el colmo de la trifulca derribaron las estatuas del emperador y de su esposa y las arrastraron por las calles. La reacción del gobernante fue terrible. Envió su ejército a dominar la ciudad y con la orden de tomar una venganza espantosa, entre la gente cundió la alarma y a todos los invadió el terror. El obispo se fue a Constantinopla, la capital, a implorar el perdón del airado emperador, y las multitudes llenaron los templos implorando la ayuda de Dios. Fue entonces cuando Juan Crisóstomo aprovechó la ocasión para pronunciar ante aquel populacho sus famosísimos discursos de las estatuas, que conmovieron enormemente a sus miles de oyentes, logrando conversiones. Esos 21 discursos fueron quizá los mejores de toda su vida y lo hicieron famoso en los países de los alrededores. Su fama llegó hasta la capital del imperio, y el fervor y la conversión a que hizo llegar a sus fieles cristianos obtuvieron que las oraciones fueran escuchadas por Dios y que el emperador desistiera del castigo a la ciudad. En el año 398, habiendo muerto el arzobispo de Constantinopla, le pareció al emperador que el mejor candidato para ese puesto era Juan Crisóstomo. Pero el santo se sentía totalmente indigno y respondía que había muchos que eran más dignos que él para tan alto cargo. Sin embargo, el emperador Arcadio envió a uno de sus ministros con la orden terminante de llevar a Juan a Constantinopla, aunque fuera a la fuerza. Así que el enviado oficial invitó al santo a que lo acompañara a las afueras de la ciudad de Antioquía, a visitar las tumbas de los mártires. Y entonces dio la orden a los oficiales del ejército de que lo llevaran a Constantinopla con la mayor rapidez posible y en el mayor secreto, porque si en Antioquía sabían que les iban a quitar a su predicador, se iba a formar un tumulto inmenso. Y así fue que tuvo que aceptar ser arzobispo.
apenas posicionado de su altísimo cargo, lo primero que hizo fue mandar quitar de su palacio todos los lujos. Con las cortinas tan elegantes, fabricaron vestidos para cubrir a los pobres que se morían de frío. Cambió los muebles de lujo por muebles ordinarios y con la venta de los otros ayudó a muchos pobres que pasaban terribles necesidades. Él mismo vestía muy sencillamente y comía tan pobremente como un monje del desierto. Y lo mismo fue exigiendo a sus sacerdotes y monjes: ser pobres en el vestir, en el comer y en el mobiliario, y así dar buen ejemplo, y con lo que se ahorraba en todo esto, ayudar a los necesitados. Pronto en sus elocuentes sermones empezó a atacar fuertemente el lujo de las gentes en el vestir y en sus mobiliarios, y fue obteniendo que con lo que muchos gustaban antes en sus vestidos carísimos y en muebles ostentosos, lo empezaran a emplear en ayudar a la gente pobre. Él mismo daba ejemplo en esto, y la gente se conmovía ante sus palabras y su modo tan pobre y mortificado de vivir. En aquellos tiempos había una ley de la iglesia que ordenaba que cuando una persona se sentía injustamente perseguida, podía refugiarse en el templo principal de la ciudad, y que ahí no podían ir las autoridades a apresarle. Y sucedió que una pobre viuda se sintió injustamente perseguida por la emperatriz Eudoxia y por su primer ministro, y se refugió en el templo del arzobispado. Las autoridades quisieron ir ahí a apresarla, pero San Juan Crisóstomo se opuso y no lo permitió. Esto disgustó mucho a la emperatriz, y unos meses más tarde Eudoxia peleó con su primer ministro y se propuso echarlo a la cárcel. Él corrió a refugiarse en el templo del arzobispo, y aunque la policía de la emperatriz quiso llevarlo preso, San Juan Crisóstomo no lo permitió. El ministro, que antes había querido llevarse prisionera a esa pobre mujer y no pudo, porque el arzobispado la defendía, ahora se vio él mismo defendido por el propio santo. Eudoxia ardía de rabia por todo esto y juraba vengarse, pero el gran predicador gritaba en sus sermones: ¿cómo puede pretender una persona que Dios le perdone sus maldades si ella no quiere perdonar a los que le han ofendido? Eudoxia se unió con un terrible enemigo que tenía Crisóstomo. Era Teófilo de Alejandría. Este reunió un grupo de los que le odiaban, y entre todos lo acusaron de un montón de cosas. Por ejemplo, le acusaban que había gastado los bienes de la iglesia en repartir ayuda a los pobres, que prefería comer solo en vez de ir a los banquetes, que a los sacerdotes que no se portaban debidamente los amenazaban con el grave peligro que tenían de condenarse, y que había dicho que la emperatriz, por las maldades que cometía, se parecía a la pérfida reina Jezabel que hizo matar al profeta Elías. Al oír estas acusaciones, el emperador, atizado por su esposa Eudoxia, decretó que Juan quedaba condenado al desierto. Al saber tal noticia, un inmenso gentío se reunió en la catedral, y Juan Crisóstomo pronunció uno de sus más hermosos sermones. Él decía: ¿qué me destierran? ¿A qué sitio me podrán enviar que no esté mi Dios ahí cuidando de mí? ¿Qué me quitan mis bienes? ¿Qué me pueden quitar si ya los he repartido todos? ¿Qué me matarán? Así me vuelvo más semejante a mi Maestro Jesús, y como Él daré mi vida por mis ovejas. Ocultamente fue enviado al destierro, pero sobrevino un terremoto en Constantinopla, y llenos de temor los gobernantes le rogaron que volviera otra vez a la ciudad, y un inmenso gentío salió a recibirlo en medio de grandes aclamaciones. Eudoxia, Teófilo y los demás enemigos no se dieron por vencidos. Inventaron nuevas acusaciones contra Juan, y aunque el Papa de Roma y muchos obispos más lo defendían, le enviaron desterrado al Mar Negro. El anciano arzobispo fue tratado brutalmente por algunos de los militares que lo llevaban prisionero, los cuales le hacían caminar kilómetros y kilómetros cada día con un sol ardiente, lo cual lo debilitó muchísimo. El 13 de septiembre, después de caminar 10 kilómetros bajo un sol abrasador, se sintió muy agotado. Se durmió
y vio en sueños que San Basilisco, un famoso obispo muerto hacía algunos años, se le aparecía y le decía: «Ánimo, Juan, mañana estaremos juntos». Se hizo aplicar los últimos sacramentos, se revistió de los ornamentos de arzobispo y al día siguiente, diciendo estas palabras: «Sea dada gloria a Dios por todo», quedó muerto. Era el 14 de septiembre del año 404. Eudoxia murió unos días antes que él, en medio de terribles dolores. Al año siguiente, el cadáver del santo fue llevado solemnemente a Constantinopla y todo el pueblo, precedido por las más altas autoridades, salió a recibirlo cantando y rezando. El Papa San Pío X nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de los predicadores católicos del mundo. Que Dios nos siga enviando muchos más predicadores como él. Oremos. Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara por su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Muy bien, ahora vamos a escuchar unas frases de él que nos van a ayudar como a la meditación de este día. Vamos a escucharlas, que son bien bonitas y nos van a ayudar a la meditación. 10 frases de San Juan Crisóstomo, el pico de oro, que te harán reflexionar. Os compartimos 10 frases sacadas de los escritos de San Juan Crisóstomo, que seguro te harán reflexionar. 1. Si no logras encontrar a Cristo en el mendigo a las puertas de la iglesia, no le encontrarás en el cáliz. 2. No importa lo justas que puedan ser tus palabras, lo arruinas todo si hablas con ira. 3. Destruir al feto es algo peor que el asesinato. El que lo hace no arrebata la vida del que ya ha nacido, sino que evita que nazca. 4. Los santos son sumamente cariñosos y amables con la humanidad, también con las bestias y animales. Ciertamente, debemos mostrarles a los animales gran bondad y amabilidad por muchas razones, pero sobre todo porque tienen el mismo origen que nosotros mismos. 5. A los cristianos, antes que al resto de hombres, les está prohibido corregir los traspiés de los pecadores por la fuerza. Es necesario hacer de un hombre mejor persona, no a la fuerza, sino a través de la persuasión. No disponemos de la autoridad que nos confieren las leyes para dominar a los pecadores. Tampoco, de tenerla, sabríamos cómo usarla, puesto que Dios entrega la corona a aquellos que se alejan del mal, no a la fuerza, sino por elección propia. 6. Entre, por tanto, el nombre de los santos a las casas a través del nombre de los hijos, para que eduque no solamente al niño, sino también al padre, cada vez que piense que es padre de un Juan, de un Elías, de un Jacob. Si en efecto el hombre se pone con devoción y reverencia por los que se han ido, y preferimos el parentesco de los santos al de los antepasados, esto nos ayudará mucho, tanto a nosotros como a nuestros hijos. No pienses que por ser algo nimio no se trata de una nimiedad, es ciertamente una garantía de ayuda. 7. No sientas vergüenza de entrar de nuevo en la iglesia, avergüénzate cuando pecas. No te avergüences cuando te arrepientas. Pon atención en lo que te hizo el diablo. Son dos cosas distintas, pecado y contrición. El pecado es una herida, la contrición es una medicina. Al igual que existe para el cuerpo heridas y medicinas, también para el alma existe el pecado y la contrición. Sin embargo, el pecado trae vergüenza y el arrepentimiento aporta valor. 8.
El amor entre marido y mujer es la fuerza que mantiene unida la sociedad. Los hombres se darán a las armas e incluso sacrificarán sus vidas por el bien de su amor. Cuando la armonía prevalece, los hijos se crían bien, el hogar mantiene su orden, y vecinos, amigos y familiares alaban el resultado. Se producen, pues, grandes beneficios tanto de las familias como de los estados. En caso contrario, no obstante, todo cae en la confusión y es puesto patas arriba. 9. ¿Has pecado? Ven a la iglesia y dile a Dios: he pecado. No te pido otra cosa más que esto, solo esto. Lo dice, pues, la Sagrada Escritura. Manifiesta tú primero tus culpas para justificarte. Confiesa el pecado que has cometido para liberarte. En esto no hay fatiga, no hay necesidad de usar giros especiales, ni exige esfuerzo pecuniario, ni de otro género. Pronuncia la palabra, que evidencia tus rectos sentimientos sobre las culpas cometidas. Dilo claramente: he pecado. 10. Incluso habiendo cometido miles de actos de gran virtud que hablarán en nuestro favor, nuestra confianza en ser escuchados debe basarse en la misericordia de Dios y su amor por el hombre. Incluso si nos encontramos en la misma cima de la virtud, es su misericordia la que nos traerá salvación. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la vida, pues, de Juan Crisóstomo, un buen santo, y me gustan las últimas frases, revíselas. Me gusta eso de ponerle nombre de los hijos, nombre de los santos a los hijos, para recordar siempre esos hombres buenos. Me gusta esa de encontrar a Dios en el prójimo. Bueno, hay unas frases que me gustaron de él, y medítenlas ustedes también, que seguro nos puede ayudar a todos en este día y nos pueden hacer mejores personas siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén.